El Señor ha resucitado. Introducción. Si Jesús no hubiera resucitado, sin ese triunfo final, Jesús quedaría reducido a un gran aventurero, por no decir a un loco iluminado. Nosotros seríamos los más miserables de todos los hombres. Creeríamos en vano esperaríamos, nos alimentaríamos de sueños, dedicaríamos nuestra vida a dar culto al vacío, perderíamos todo aquello que habíamos sacrificado, nuestra alegría se convertiría en grotesca, nuestra esperanza sería la más amarga estafa cometida jamás nunca vista. ¿Y nosotros? ¿Qué sería de nosotros creyentes sin esa resurrección? ¿Qué sentido tendría nuestra fe? ¿En qué océano sin borde se perderían nuestras oraciones si Jesús hubiera sido devorado definitivamente por la muerte? No exagera San Pablo cuando escribe: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Seremos falsos testigos de Jesús, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estaríamos en pecado, y hasta los que murieron en Cristo perecieron. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pascua, nos preocupamos más de morir de la muerte. Concedemos mayor importancia a la manera de morir que al modo de vencer la muerte. Sócrates supo morir. Cristo venció a la muerte como el último enemigo. Saber morir no significa vencer a la muerte. Saber morir pertenece al campo de las posibilidades humanas, mientras que la victoria sobre la muerte tiene un nombre: resurrección. No será el Ars Amandi, sino la resurrección de Cristo, lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la respuesta al dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Si algunos hombres creyeran realmente esto y se dejaran guiar así en su actuación terrestre, muchas cosas cambiarían, porque la Pascua significa vivir a partir de la resurrección. ¿No te parece que la mayor parte de los hombres ignoran de qué viven en el fondo? La muerte. No cabe duda que de todos los problemas con que el hombre se enfrenta, la muerte es el más grave de todos. Horrible es la injusticia, espantoso el dolor, amargo el amor que no llega a su meta o que es traicionado. Pero es el horizonte de la muerte lo que entenebrece lo demás. Si ella fuese abolida, todo quedaría en la vida del hombre. El hombre que no quiere ver la muerte trata de imaginarla como una especie de accidente inevitable, como algo que en definitiva no atañerá a los vivos, algo que tuviera que ver con nosotros. Y luchamos desesperadamente contra la muerte. Hemos logrado disminuir notablemente la mortalidad infantil. Hemos prolongado notablemente, casi doblado, el promedio de vida de los hombres. Los cirujanos luchan por descubrir las últimas defensas para salvar a quienes parecían definitivamente abocados de ella. Buscamos recambio a nuestros corazones cansados. Luchamos, pero ella está ahí. ¿Para qué luchar si toda lucha ha de terminar en plazo fijo y buena parte de sus frutos no serán disfrutados por el luchador? No es lo malo la muerte por lo que es, sino por lo que además envenena la vida entera. A su luz todo se hace relativo y el hombre se ve obligado a pensar si vale la pena encarnizarse, sufrir, llorar, gastarse por bienes tan absolutamente pasajeros. La noche del sábado.
Los apóstoles habían entregado al Maestro la totalidad de sus vidas, no solo sus aspiraciones religiosas, sino todo su ser. Por él habían abandonado sus familias, sus medios de vida. Le habían seguido con una entrega totalizadora, aún dentro de sus miedos, de sus fallos, de su traición final. Creían en él con la cabeza, con el corazón, con la fe, con sus mismos cuerpos. Él era todo, con él giraba el sentido del mundo. Y ahora había muerto. Aquella cruz no era para ellos solo la muerte de un amigo, no era siquiera la pérdida de un amor, era el hundimiento mismo de todo un mundo. Con su muerte lo perdían todo y empezaban a preguntarse si al morir él no habrían muerto también ellos. Esperaban su resurrección. Si hacemos excepción de María, su madre, podemos decir que nadie la esperaba. La muerte de Jesús era para ellos tan definitiva como es para nosotros la del mejor amigo a quien damos tierra. Cuando aún hace solo unas horas velábamos su cadáver, antes de que la tapa de la caja nos velara para siempre su rostro. Hemos sentido quizá una extraña sensación que nos obliga a decir con la voz del alma: resucita, resucita. Pero al pensarlo, sabíamos que no sucedería, que los muertos están muertos. Pero es que no recordaban la resurrección de Lázaro, ocurrida aún pocos días antes. ¿No estaba Lázaro acaso junto a ellos en esas horas? Quizá acudieron a verle y tocarle. Ellos habían percibido el olor de su cadáver. Ellos le habían visto salir de la tumba. ¿Y por qué no Jesús? Se respondían a sí mismos que a Lázaro le había despertado Jesús y que ya no había quien le despertara a él. Quizá hasta en algún momento se imaginaban a Jesús regresando junto a ellos, caminando a su lado, prolongando su vida con una segunda, como la de Lázaro. Pero aún cuando pensaban en esto, era en la resurrección en lo que pensaban. Dos formas de resucitar. Es el sentido que podríamos llamar terrestre. Resucitar sería siempre volver a la misma vida que se tenía antes, reanudar lo que la muerte interrumpió, como se vuelve a casa tras un corto o largo viaje. En este sentido, el resucitado no tiene una nueva vida, sino una segunda parte de la misma vida. Sigue atado a la fugitividad, continúa siendo mortal. Esta fue la resurrección de Lázaro. Esta parece ser la única resurrección a la que el hombre aspira. La muerte sigue siendo muerte. El hombre sigue encadenado al tiempo y a la fugacidad. Esa resurrección es, en realidad, más una oportunidad o un retraso de los efectos de la muerte que una verdadera resurrección. No es una victoria sobre la muerte, no es la entrada en una vida plena y total. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de muchas cosas. Jesús, al resucitar, no da un paso atrás, sino un paso adelante. No es que regrese a la vida de antes, es que entra en la vida total. No cruza hacia atrás el umbral de la muerte, sino que da un vertiginoso salto hacia adelante. Penetra en la eternidad, no reingresa en el tiempo, entra allí donde no hay tiempo. Si la primera forma de resurrección es un milagro, esta segunda es además un misterio. Si la primera resulta en definitiva comprensible, la segunda se vuelve inalcanzablemente para la inteligencia humana. Jesús, tras su resurrección, no vuelve a estar vivo, sino que se convierte, como les gusta decir a los evangelistas, en el viviente, en el que ya no puede morir. No es que regrese por la puerta por la que salió, es que encuentra y descubre una nueva puerta por la que se escapa hacia las palabras de la vida eterna. Su resurrección no aporta, pues,
un trozo más a la vida humana, descubre una nueva vida y con ella trastorna nuestro sentido de la vida, el mostrarnos una que no está limitada por la muerte. Pero no se trata de una nueva vida en sentido solo espiritual, tal y como decimos que nuestros muertos han pasado a ella. Jesús entra por su resurrección en esta nueva vida con toda la plenitud de su ser, en cuerpo y alma entero. Y quien resucita es Él, y no es Él. Es Él porque no se trata de una persona distinta, y no es Él porque el resucitado inaugura una humanidad nueva, no atada ya a la muerte. Como ha escrito un poeta, al resucitar todos creyeron que Él había vuelto, pero no era Él, sino más. Era Él, pero más Él. Era el definitivo. Esta es la gran apuesta que los creyentes nos guiamos en la resurrección de Cristo. Si Él no resucitó, somos los más desgraciados de los hombres, como dijo San Pablo. Pero si Él resucitó, ser hombre es la cosa más exultante que puede existir. Ahí es donde se capta el profundo optimismo del cristianismo en comparación con el pensamiento platónico o hindú. La revelación propia de Jesucristo en su resurrección es que el cuerpo humano, humilde y necesario instrumento del alma, puede seguirla hasta la eternidad y participar en la eternidad. Lo que se hizo una vez para uno solo puede hacerse para todos. Nosotros, los cristianos, esperamos la resurrección de la carne, su promoción a la eternidad, prodigiosa aventura. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se pone fin a nuestra miserable filósofa de rampantes. Estamos hechos para penetrar en cuerpo y alma en la eternidad, para gozar de Dios, para devolverle como hermoso fruto de nuestro destino. Dios resucitó a Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le despertó de entre los muertos, serás salvo. Otro, utilizando una antigua confesión de fe, escribe: servir a Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien despertó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Podemos pues afirmar, sin género alguno de duda, que la fórmula de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es la parte más sustancial de la fe de la Iglesia naciente. La problemática actual. Hoy, toda esa problemática ha girado y se ha trasladado al meridiano que separa la fe de la historia. Realmente de la resurrección lo único que podemos saber es lo que los primeros cristianos publicaban sobre ella. No solo es que no sepamos prácticamente nada del hecho de la resurrección, es que tampoco nos interesa. Los hechos no cuentan, cuenta solo su sentido. Por ello, lo único importante es lo que la resurrección significó para los primeros cristianos y lo que debe significar hoy para nosotros. Hay que poner entre paréntesis los hechos. De la resurrección lo que importa es que da sentido a la cruz. Debemos pues olvidarnos de la historia y atender al mensaje que expresa. Lo único importante, piensa, de la resurrección es lo que significa para nosotros. El hecho histórico no nos interesa. Si Jesús hubiera resucitado en el sentido objetivo de que hubiera vuelto a la vida definitiva dentro de las categorías de este mundo, eso no significaría nada. En el mundo habría un ser vivo más, pero el hombre no habría recibido la invitación a tomar una decisión a favor de ese Dios que hace pasar de la vida a la muerte. Tendríamos un prodigioso físico, no una salvación. Unos teólogos nos dicen, por ejemplo, que para el hombre moderno, la única resurrección es haber experimentado que Cristo actúa en su vida. La única resurrección que nos interesa
es que los cristianos de hoy se sientan responsables, depositarios de la energía resucitante de Cristo. Incluso tenemos que reconocer que en el siglo pasado se acentuó casi exclusivamente el sentido apologético de la resurrección y se olvidó la fuente de vida que de ella surgía. Pero si es peligrosa una resurrección sin sentido, lo sería menos un sentido sin resurrección. ¿Qué racionalidad tendría una fe que se adhiera a nada? ¿Cómo pudo vivir el sentido de una cosa si ignoró todo sobre ella? Para los apóstoles, la certeza de la resurrección se expresa en la fe vivida, pero esta fe no se encierra en la subjetividad. Se deja tocar empíricamente en virtud de su misma recuperación psicológica y social. La resurrección de Jesús es histórica en la proclamación apostólica. Esa proclamación atestigua no solo un sentido, sino un acontecimiento que sirve de base a ese sentido. Nosotros no solo llegamos a la resurrección a través del testimonio de la fe de los primeros cristianos, pero sabemos que esa fe no era solo un fenómeno psicológico afectivo. Tenía una base real, el conocimiento de un hecho que los apóstoles habían comprobado en cuanto tenía de comprobable. El cambio de la resurrección produjo en ellos no era una ilusión, era un hecho real basado en otro hecho real, la nueva vida de Cristo vencedor de la muerte. La resurrección es parte de la historia, pero también mucho más, es una realidad sobrenatural que solo comprenderemos plenamente cuando la historia haya concluido. A los discípulos le tomó totalmente desprevenido el que Jesús resucitara. Los evangelios dan a entender que esta resurrección caía fuera por completo de lo que los discípulos podían esperar. En las ideas de que ellos disponían no había lugar alguno para una resurrección de Jesús. Por eso estaban confundidos. Por eso expresaron al contarlo confusa y oscuramente. Solo mucho más tarde fueron entendiendo la resurrección de Jesús a la luz de toda su vida y toda su vida a la luz de la resurrección, como nosotros hoy. Y la primera comprobación es que el Cristo resucitado es el mismo y es distinto. Si de algún modo no fuese el mismo, no podríamos hablar de resurrección, porque no se trataría de Jesús y no sería reconocido por los suyos, salvo como fruto de un engaño. Si de algún modo no fuese distinto, estaríamos ante Jesús de Nazaret, pero no ante el Señor de la vida y de la muerte. El concepto de resurrección. Lo que hoy llamamos resurrección se llamó también al principio consumación, teleiosis de Jesús, ida al Padre, exaltación de Jesús, triunfo, victoria, nueva vida. Cada una de estas fórmulas expresaba un aspecto de la misma gran realidad, la resurrección. La resurrección es ciertamente un paso de la muerte a la vida, pero a una vida original, nueva, mucho más ancha y alta que la nuestra. La resurrección de Lázaro fue un simple regreso a esta vida, y Lázaro quedó, por tanto, sujeto a la muerte. No así la de Jesús resucitado. Ya no podía volver a morir. Su nueva vida estaba al otro lado de la muerte. Entre esta nueva vida y la anterior había evidentemente una continuidad, pero la segunda era mucho más densa y definitiva que la primera. La resurrección es la entrada de Cristo en la ciudad futura, en ese mundo al que solo acceden por la fe en la palabra de Jesús. Jesús realiza en su resurrección la humanidad nueva, la realiza y la inicia, porque sigue resucitando en cada hombre que al incorporarse a esa resurrección entra a formar parte de esa humanidad nueva que no vencerá la muerte.
Por todo ello, la resurrección de Jesús es el centro vivo de nuestra fe, porque ilumina y da sentido a toda la vida de Cristo, porque salva y da sentido a todas las vidas de cuantos se incorporan a Él. Hablar de su triunfo sobre la muerte es hablar de nuestra resurrección, es dar la única respuesta al problema de la vida y de la muerte de los hombres. Nota: este artículo se sacó del libro titulado Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, del autor José Luis Martín Descalzo. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.